Y bueno, vamos a rebobinar un poco, un segundito nada más, para volvernos a meter en lo que estábamos hablando el jueves pasado. ¿Se acuerdan que habíamos empezado a hablar sobre lo que eran los sucesos preparatorios de la Pascua? En este ciclo, digamos, o ciclo dentro del ciclo, de dar razones para la fe en Jesucristo, habíamos empezado a referirnos al tema capital de la resurrección. ¿Se acuerdan? Antes hablamos sobre la credibilidad de los evangelios, los testimonios. Bueno, ahora nos estábamos centrando en el tema de la resurrección de Cristo, el suceso capital en nuestra fe. Y lo que habíamos empezado a hablar es sobre los sucesos que antecedieron esta resurrección, y habíamos tratado de empezar a investigar, a buscar, a preguntarnos cómo esos sucesos que tienen fundamento histórico van preparando, en la medida que ocurren, el suceso capital que es la resurrección. Por eso habíamos empezado a hablar sobre una introducción general, sobre esas teorías conspirativas que siempre están presentes, y como hablamos de la muerte y de la sepultura de Cristo, también habíamos hablado de esas teorías que decían que no había muerto en la cruz. Habíamos dicho que médicamente eso era imposible. Habíamos dicho además que este suceso quedó registrado también por historiadores no cristianos, paganos. Hablamos de la sepultura como último punto, antes de referirnos al tema de hoy, y habíamos recordado que José de Arimatea, junto con Nicodemo, habían enterrado a Jesús, según narra el Evangelio de Juan y también aporta el Evangelio de Mateo, al decir que era excavado en una roca. Juan dice que fue en el huerto de José de Arimatea, y esta tumba, este sepulcro excavado en la roca, después hicieron rodar una piedra para cubrir ese sepulcro. Habíamos dicho que hubo testigos de esto, sabían dónde estaba el lugar. Por eso las mujeres, cuando concurrieron el domingo a primera hora, habían ido con perfumes, con ungüentos para ungir el cuerpo. Y aquí viene el tema de hoy, el gran tema de hoy, que es que encuentran la tumba vacía, el sepulcro vacío. De manera que vamos a hoy, en este diálogo, espero, a reflexionar sobre este punto. Las mujeres, esto está narrado en los 4 evangelios, interesante. Los 4 evangelios narran que las mujeres a primera hora del domingo fueron a ungir el cuerpo y encontraron la piedra corrida y el sepulcro vacío. Este relato está testimoniado por fuentes muy antiguas e independientes. Eso es lo interesante, que son independientes entre sí estas fuentes. De manera que tenemos por un lado una tradición muy antigua que es tomado por Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Él se hace eco de una confesión de fe muy, muy antigua, que habla que Cristo murió, fue sepultado y resucitó según las Escrituras. Esto es una de las confesiones más antiguas de fe que Pablo rescata en la primera carta a los Corintios. Esto es una de las fuentes. La otra fuente es el Evangelio de Marcos, también que se sirve además de tradiciones muy antiguas. Y una tercera fuente es Lucas, en su segundo tomo, que es el Hecho de los Apóstoles, los Hechos de los Apóstoles, que también recoge este tema de
la tumba vacía. Son fuentes independientes entre sí y todas fuentes antiguas. Esto es el primer dato interesante. Además, estas narraciones se destacan por la sobriedad, se destacan porque son muy austeras al narrar este descubrimiento. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tradiciones posteriores, estos evangelios apócrifos, ¿se acuerdan? Los evangelios de los gnósticos, que en realidad una de las cosas que hacían era aumentar y exagerar todo esto. La narración de la tumba vacía es una aparición de Cristo en ese momento, cuya cabeza traspasa las nubes, es decir, en medio de una escena cinematográfica. Esto es típico de estos evangelios gnósticos apócrifos que, como habíamos dicho, la Iglesia dejó de lado por ser tardíos, por no ser reconocidos por la comunidad y por transmitir una imagen de Jesús que era muy diferente a aquella que las más antiguas tradiciones de los apóstoles habían transmitido, ¿sí? De manera que, bueno, mientras tanto hago un pequeño alto, voy a seguir saludando, ¿no? A Milagros, a Vale, ¿qué tal? A Ralis, ¿qué tal? ¿Cómo les va? De manera que, bueno, si quieren empezar a preguntar, no hay ningún problema, ¿eh? Yo, mientras tanto, voy despacito mencionando este tema. Habíamos dicho entonces que, si uno especialmente, son los 4 evangelios que son muy austeros, no tienen ningún tipo de escena sensacionalista ni de efecto especial. Por eso decía esas descripciones cinematográficas que son tan típicas de estos evangelios apócrifos, tardíos, con doctrina fuera de la fe. Si uno toma, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que es el primero de los 4 evangelios, ve cómo es una narración casi telegráfica, muy, muy austera, muy parca en sus palabras. Y cómo es un relato breve, sin ningún tipo de aparición de Jesús resucitado, sin ningún tipo de manifestación sobrenatural, sino que es un relato que se limita a decir lo que los demás evangelios después repiten. Estas mujeres que concurrieron a la tumba y encontraron que ésta estaba vacía. La piedra estaba corrida y el sepulcro estaba vacío. Fíjense que otro dato, ya varias veces lo he dicho, pero cabe muy bien señalarlo acá, a pesar de que no es muy agradable este tema, enseguida voy a la pregunta de Fernando. Gracias, Fer, enseguida voy a tu pregunta, simplemente digo esto, ¿no? Recuerden de que las mujeres, y los 4 evangelios lo toman, no eran testigos confiables. En una cultura que, en ese sentido, no apreciaba el testimonio de las mujeres, sino que no eran válidos para un juicio, por ejemplo. Son cuestiones que hay que decirlas, lamentablemente, no eran testigos confiables. Y, sin embargo, por un criterio de honestidad, los 4 evangelios incluyen esto. Es lo que habíamos llamado anteriormente criterio de la vergüenza. ¿Por qué vergüenza? ¿Por qué avergonzarse que las mujeres fueron? No se trata de avergonzarse de eso, se trata de ser honestos al riesgo de ser señalados por los contemporáneos como relatos falsos, relatos poco creíbles. De eso se trata el criterio de la vergüenza. Vamos a ir a la pregunta de Fernando y después volvemos sobre este criterio. Pregunta Fer primero.
¿Todos los apócrifos son gnósticos? No, Fer, está bien la pregunta. La mayor parte de los apócrifos son gnósticos. Hay algunos pocos apócrifos que lo que hacen es tratar de cubrir de una manera imaginativa, pero sin ningún relato contrario a la fe, momentos oscuros de la vida de Jesús, como la infancia, especialmente la infancia, porque ya después, en el momento, por ejemplo, de cubrir ese momento que pasa de la sepultura a la resurrección, son mucho más fantasiosos y tienen elementos gnósticos. Pero encontramos algunos evangelios de la infancia que no son gnósticos, pero muestran a un Jesús que de repente hace como ya manifestando de entrada su poder, haciendo como trucos de magia, cosa que no tiene que ver con el modo en que Jesús en su vida pública emplea los milagros. Siempre los milagros de Jesús están acompañados de palabras, es decir, los milagros son signos que acompañan las palabras de Jesús en los evangelios canónicos. Así, por ejemplo, al devolver la vista al ciego, él se presenta como la luz del mundo. Al multiplicar los panes se presenta como pan de vida. Al devolverle la vida a Lázaro se presenta como la resurrección y la vida. Es decir, siempre, especialmente esto en el Evangelio de Juan aparece como signos, los milagros de Jesús acompañan los gestos y los gestos validan las palabras. Es como una especie de mutua relación entre los gestos, que son curadores, que son transformadores, que son sanadores, y las palabras que explican esos gestos. No es la mera palabra que se queda en el aire y que simplemente es una expresión de deseo, sino una palabra efectiva, porque el milagro acompaña y valida esa palabra. Se llaman mutuamente. En cambio, estos evangelios, que si bien no son gnósticos, muestran a un Jesús simplemente haciendo trucos porque sí. Por ejemplo, moldeando una paloma, soplándole y la paloma sale volando, como remedando un poco la creación del hombre en Génesis 2, pero sin ningún tipo de valor didáctico, ¿sí? Entonces hay evangelios que no son gnósticos porque no tienen una imagen deformada, pero sí son fantasiosos, son imaginativos y no aportan ninguna teología. Amén de que las comunidades, primero, las recibieron tardíamente, todos los evangelios apócrifos, y además no hubo consenso en recibirlos. Recuerden esos criterios que eran fundamentales, ¿sí?, para la canonicidad. Es decir, que fueran recibidos tempranamente por las comunidades, que tuvieran una enseñanza acorde con las primeras tradiciones de los apóstoles, que fueran aceptadas en todas las comunidades y que fueran antiguos. Es decir, criterios fuertes que hicieron que los evangelios apócrifos, incluyendo los gnósticos, no se consideraran en el canon. Otra cosa, después volvemos a tu segunda pregunta, Fer. Acá pregunta Marta, ¿los escritos apócrifos fueron escritos en la época de Cristo? No, justamente, gracias Marta, no, justamente aparecieron después con tradiciones tardías, es decir, las primeras tradiciones que empezaron a surgir prácticamente luego de la resurrección y de Pentecostés, las tradiciones más antiguas, fueron consignadas en los evangelios canónicos. Las tradiciones posteriores que aparecieron después, a lo largo que las décadas avanzaban y que aparecían diferentes grupos con diferentes ideas, ahí es donde empezaron a aparecer estos evangelios. Los evangelios y las cartas que se conservan, es decir, el Nuevo Testamento, son los que son más cercanos al suceso de la resurrección de Cristo. Se me perdió la pregunta. Acá está, perdón. Volvemos a la pregunta, después tenemos, gracias a Dios, otras preguntas. Yo les agradezco porque respondieron a mi invitación. ¿Por qué Jesús
habrá elegido resucitar sin testigos fuera de la vista de sus apóstoles o de las mujeres? Qué interesante pregunta, Fer. El tema es el siguiente. Fíjense lo que le dice a Tomás, el incrédulo. Tomás no estaba en el momento, el Evangelio de Juan narra cómo Tomás se había perdido la primera aparición de Jesús resucitado ante los apóstoles. Tomás poco después cae y dice, no, bueno, si yo no lo veo, si yo no pongo las manos en su costado, no pongo mis dedos en su llaga, no voy a creer. Jesús en ese momento se aparece y dice, felices los que creen sin ver. Yo creo que acá hay una especie de Dios mismo, al manifestarse, se manifiesta de una manera no evidente, se manifiesta a través de signos, se manifiesta de una manera tal que se necesita un acto de fe para creer en Él. Se manifestó a los apóstoles, pero por ejemplo, los discípulos de Maús se manifestó y no lo reconocieron solo al partir el pan. A María Magdalena se le apareció y solamente cuando la llamó por su nombre María Magdalena lo reconoció. ¿Ven? Hay como una especie de aceptación, si bien es una aparición objetiva, no es una proyección, ya lo vamos a ver eso más adelante, se necesita un acto de aceptación de parte del que es testigo para aceptar esa aparición. Entonces, sin pretender indagar en la sabiduría de Dios, se me ocurre responderte, Fer, que eso también forma parte de ese juego, entre comillas, juego de ocultamiento y de manifestación de Dios, que siempre nos deja el espacio para la libertad y para la aceptación. No es que no se aparezca, después se apareció, después se manifestó objetiva y verdaderamente a los discípulos. Pero aún así hubo quienes no lo reconocieron en un primer momento, ¿no? Hay varios de estos episodios. Entonces, yo creo que Dios a lo largo de sus manifestaciones, en toda la historia de salvación, incluso hoy en día, siempre elige signos para presentarse. Nunca se manifiesta de tal manera que tengamos que rendirnos a las evidencias. En ese caso, los ateos serían simplemente personas con algún problema mental, porque estarían negando lo evidente. Yo no soy en este momento dueño de decir que hay una cámara frente a mí, que es un celular, que está apoyado en un trípode, que es eso lo que Pepito me instaló para transmitir el desayuno. Yo no soy libre de decir que eso no es así, que esto es un elefante rosado. Si yo dijera eso, tendría un problema mental, estaría trastornado mentalmente. De la misma manera, si Dios se me presentara de manera evidente una resurrección donde en el mismo momento de la resurrección todos fueran testigos, uno tendría que rendirse ante la evidencia. Si uno negara eso, tendría algún tipo de problema. O sea, en el momento mismo de la resurrección. Fíjense que todo esto comienza con un gran interrogante que es el sepulcro vacío. Esto ya lo vamos a ver después cuando las mujeres van a contar, no lo creen los discípulos. Por eso la primera manifestación se abre con un gran interrogante. Yo creo que forma parte de la didáctica de Dios esto. No imponernos de sopetón su presencia, sino ir gradualmente despertando nuestra captación, nuestra apertura para finalmente aceptarlo. ¿Se entiende esto? Espero que se haya entendido lo que quise decir. Creo, dice Belén, ustedes por favor sigan colaborando. Pepe, si se te ocurre también vos decir, es pobre, siempre bajo perfil Pepe, pero bueno, lo estoy pinchando hasta que no vengan mis panelistas. Belén dice lo siguiente: creo que no lo hizo público porque en el creer ya jugaba la fe. A Tomás le dijo que solo creía, exactamente, Belén,
lo repetiste con tus palabras lo que yo traté de expresar, sin lugar a duda. Y Belén repite, felices los que creen sin haber visto. Sí, en cambio la ascensión sí se hizo con testigos, sí, pero después de la aceptación del Jesús resucitado, después de que los discípulos cambiaran 180 grados en su perspectiva, después que los discípulos pasaron del escepticismo a ya empezar a salir a proclamar la fe al riesgo de su vida. Es diferente. Una vez que contó Jesús con ese asentimiento, con ese cambio entre el escepticismo, que se produjo incluso, como les digo, ante el sepulcro vacío, y la final aceptación, porque hasta el mismo Tomás, ante su aparición, dijo, Señor y Dios mío, es decir, ya contaba con el acto de fe de sus apóstoles. Entonces ahí no es una manifestación ante que hay que rendir el consentimiento, ya lo habían tenido. Y solo se manifestó a los suyos, a sus discípulos, no lo hizo público a todas las autoridades, es decir, a los suyos, a los que ya se habían entregado a la evidencia de su evidencia en el sentido de la manifestación verdadera de su aparición. Luego se despidió de ellos. Pero me parece que acá la gran diferencia es esa, ¿no? El hecho de que ya estos discípulos habían asentido, lo habían recibido en su corazón al Cristo resucitado y habían dejado de ser escépticos, ¿no? Alan dice, ¿qué tal, Alan? Dice lo siguiente: veo como Cristo no siempre nos tira del caballo como a Pablo, sino que va preparando nuestro corazón. Así es. Se me vino a la mente las veces que Jesús hablaba de su muerte y los apóstoles no lograban entender. Exacto, muy bien, Alan, es tal cual así. Varias veces Jesús decía que él iba... Fíjense incluso, qué interesante, cuando se produce la confesión de fe, donde en el episodio en Marcos, Jesús reta a Pedro cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, pero cuando Jesús dice que debe ser entregado, debe sufrir y morir para luego resucitar, Pedro se queda solo con eso de que debía morir. Y por eso no escuchó que luego iba a resucitar. Lo que era importante para él es que tenía que aceptar un Mesías que encabezara una revolución que derrocara a Roma. Se quedó con eso. Entonces, ¿cómo el Mesías iba a morir? De ninguna manera lo voy a permitir. Y ahí se produce la peor de las reprimendas de Jesús en el Nuevo Testamento. Apártate de mí, Satanás, le dice al primer papa de la historia, a Pedro. Es decir, aquí está claramente manifestando cómo Jesús se opone a ese tipo de mesianismo. Y al anunciar su resurrección, como bien dice Alan, no lo escuchó Pedro. Se quedó colgado en que eso de que tenía que morir y no lo podía aceptar. Y varias veces Jesús anunció esto, anunció que tenía que cumplir ese papel del siervo sufriente, como anunció el profeta Isaías. Y sin embargo, a pesar de todas estas profecías de Jesús, los discípulos no lo escucharon. Y lo primero que hicieron cuando escucharon el testimonio de las mujeres es dudar de su testimonio. Como todos los hombres de la época, como los tribunales de la época, dudaban del testimonio. Pero ¿saben cuál es la gran diferencia? Ellos lo pusieron. El criterio de vergüenza, el criterio de honestidad. Ponemos esto, ¿saben por qué? Nos hace quedar mal, pero ¿saben por qué lo ponemos? Porque es verdad, porque pasó, porque somos honestos y no podemos negar la verdad. Entonces esto es un criterio muy fuerte,
para darnos cuenta que los discípulos son honestos y son fieles a la verdad. Porque si no, estos lo habrían ocultado. Los hace quedar como la mona a ellos y sin embargo lo pusieron. Milagros dice: estando en la peregrinación en Tierra Santa, hace 27 años, nos cuenta, el franciscano que nos guiaba nos dijo la gran diferencia entre los evangelios y los apócrifos es la inspiración del Espíritu Santo sobre, es la inspiración del Espíritu Santo sobre los que lo escribieron, por supuesto. Esto él lo aclaraba porque en ese momento todos los locales de recuerditos venían los evangelios apócrifos. Sí, por supuesto. Cuando hablamos del canon, ¿se acuerdan que en un momento dijimos que, el Concilio de Trento en 1546 había declarado cuáles son los libros inspirados por Dios, ¿no? Lo que nosotros estuvimos compartiendo son las razones, que podemos compartir con los no creyentes, porque los no creyentes no creen en la inspiración divina. Pero podemos mostrar a los no creyentes que estos textos no fueron cocinados en la época de Constantino, o como quieran, la teoría que quieran elegir ustedes. Los que queramos escuchar de la gente de Internet que continuamente conspira con estas teorías, sino que son antiguas, que son las primeras que se conservaron, que hay criterios estrictos históricos, escriturísticos, que nos permiten compartir estas razones que no apelan a la fe, pero para nosotros los creyentes tenemos que saber que estos evangelios, que el Nuevo Testamento y toda la Biblia, y no otros libros, son todos inspirados por el Espíritu Santo. Esto es lo que declara el Concilio de Trento de una manera, formal, de una manera solemne, a pesar de que ya hacía prácticamente 15 siglos, desde el primer momento, estos textos que después se fueron compilando se tenían como inspirados por Dios. Esto desde el primer momento las comunidades lo compartieron, sin lugar a duda. Para nosotros que somos creyentes sabemos que la razón última de que estos fueron los textos conservados es que estos fueron y no otros los inspirados por Dios. Sin lugar a dudas es así, Milagros. Sí. Lo que pasa que en esta tarea que tenemos de dar razones en nuestra fe, también pensamos en los no creyentes y sabemos que más allá de esto que nosotros sostenemos como católicos, que son estos los libros inspirados y no otros, los 73 libros, 27 y 46 del Nuevo y Antiguo, sabemos que tenemos razones de peso que podemos compartir, fundamentos racionales que podemos compartir, que muestran que estos textos, que sabemos inspirados por el Espíritu Santo, son los más confiables de todos. ¿Se entiende cómo concurren un poco acá la fe y la razón? Pero sin duda es así, Milagros. Gracias. La del templo, dice Belén lo siguiente: la del templo que se va a destruir iba a levantar en 3 días, nadie piensa que es él. Eran humanos los apóstoles, nosotros tampoco hubiésemos pensado que hablaba de él. Claro, cuando Jesús se refiere al templo, que destruyan este templo, que en 3 días lo voy a reconstruir, estaba hablando de su propia resurrección. Y para peor, usaron este testimonio, falseándolo, diciendo que él iba a destruir el templo. O sea, incluso falsearon ese testimonio. Es decir, cómo justamente Belén, en ese sentido, tenés toda razón, cómo continuamente, cuando no queremos escuchar algo, o cuando tenemos una idea preconcebida, falseamos incluso lo que estamos escuchando. Ya no solamente no leemos esto como una profecía de su resurrección, ¿no?, sino que incluso distorsionamos, porque Jesús no dijo yo voy a destruir el templo, dijo destruyan este templo y yo lo voy a reconstruir. Y durante el juicio de Jesús hubo quien dijo yo escuché que iba a destruir el templo.
Muchas veces cuando tenemos ideas preconcebidas, escuchamos lo que queremos escuchar, sin duda. Gracias por participar. No quiero dejar de lado ningún comentario que hayan hecho, por favor. Si vos, Pepe, me podés ayudar en eso, a lo mejor dejé con mi dedito de lado alguna pregunta, pero bueno. Está bien, si vos ves que pasé por alto alguna, no me gustaría dejar de lado ninguna. Y les agradezco mucho esta participación, verdaderamente, ¿sí? Ustedes son mis panelistas virtuales, así que agradezco este diálogo, realmente, de corazón. De modo que, volviendo a este tema, lo primero que tenemos que decir entonces es que hay elementos ya de entrada en estas narraciones que nos hacen ver la honestidad de los discípulos, ¿no? En este criterio de vergüenza, donde ellos mismos quedan mal, no reconociendo el testimonio de las mujeres, típicos hijos de su cultura, pero lo incluyen en los evangelios, los 4 evangelios. Ahora bien, veamos las hipótesis alternativas. Como abogados del diablo, veamos las hipótesis alternativas que muchas veces esgrimen los que no creen, los escépticos, para decir, bueno, en realidad fue esto lo que pasó. La gran hipótesis que incluso aparece en los mismos evangelios, que se trató de que los mismos discípulos robaron el cuerpo, ¿no? Seamos abogados del diablo. Ya habíamos visto la honestidad de los discípulos, pero vamos a ver dos razones para pasar en limpio. Primero, es moralmente falaz, es moralmente falso esto. ¿Por qué? Porque los discípulos jamás habrían tenido tal falta de reverencia hacia el cuerpo de su maestro. Es una profanación el tocar el cuerpo de un maestro, de un rabino, que ellos lo consideraban así, muerto trágicamente según su propia entender, pero una profanación, como buenos judíos hijos de su religión, hubiesen considerado una profanación tocar y mucho menos robar ese cuerpo. Pero hay otra razón, ¿no?, que es la siguiente: ellos no estaban esperando una resurrección. Ya vamos a volver sobre esto, pero ellos estaban abatidos, desilusionados, no tenían ganas ni de volver a su casa, estaban encerrados por miedo a que les pasara lo mismo que les pasó a su maestro. Estaban totalmente abatidos. Nunca habrían urdido un plan semejante porque les faltaba el entusiasmo, estaban derrotados, no querían saber más nada con nada, ¿se entiende? Estaban en un estado de ánimo tal que psicológicamente era absolutamente inexplicable que quisieran urdir un plan. No estaban esperando una resurrección, de manera que no la hubiesen falsificado, no tenían el ánimo para hacerlo. A ver. Coca dice lo siguiente: en cambio a Saulo Jesús se le apareció concretamente. Tal vez Saulo necesitaba ese efecto para que se convirtiera. Sí, seguro, Coca. Hay un misterio que tal vez, bueno, él estaba en el contexto, ni siquiera había sido un discípulo. Fíjate que como Jesús ¿no?, usa una didáctica diferente. Una cosa son esas apariciones a los discípulos, que son más, si se quiere, suaves, cariñosas, ¿no? O sea, a los discípulos de Maús, a María Magdalena, son graduales, ¿no? Son suaves, son discípulos, eran seguidores. En cambio, Saulo, era un perseguidor, un fariseo fanático perseguidor, y necesitaba, como incluso quedó la expresión, caerse del caballo, ¿no? Parece que necesitaba un efecto mucho más contundente. Según las predisposiciones de cada uno, Jesús eligió manifestarse según eso, ¿no?
sus discípulos, a pesar de escépticos, se les manifestó de una manera muy cariñosa. A Pablo hubo que tirarlo del caballo. Seguro que es así. Y Belén pregunta, si los discípulos lo robaron, ¿por qué dejaron los diezmos dentro? Sí, exactamente, lo hubiesen robado entero. Ahora vamos a volver a eso. Sí, muy bien, Belén. Y lo que dice Alan, lo que me gusta de los evangelios es su simplicidad, no tratar de esconder o adornar los hechos. Exactamente. Es lo que yo decía de las narraciones que son tan parcas, tan escuetas, a diferencia de los evangelios apócrifos. Porque Belén pregunta, en realidad era una pregunta, ¿por qué dejaron los lienzos? Bueno, justamente eso vamos a hablar, vamos a referirnos a este tema ahora enseguida, que es el siguiente argumento. Tal vez no fueron los discípulos, también tal vez fue un ladrón de tumbas, otra teoría. Ahora bien, y acá viene la pregunta de Belén, ¿por qué no llevarse, no solamente, estos lienzos, es lo que se llama síndon, el santo síndome, ¿no? El síndon en griego significa, en general se refiere a una sábana fina, la que envolvía el cuerpo de Jesús, que en general es de lino, es una sábana muy fina, muy cara. Entonces, si fue un ladrón de tumbas, ¿por qué no se llevó esta fina prenda que envolvía el cuerpo de Jesús en lugar de dejarlo ahí? Y además, ¿por qué dejaron enrollado el sudario o plegado, ¿no? Es decir, no se explica por qué un ladrón de tumbas habría dejado de lado estos elementos tan finos. Y además también aplica la pregunta para los discípulos, ¿cómo pudieron mover la piedra sin alertar a los guardias que habían quedado ahí justamente para eso, para que no se robaran el cuerpo, ¿no? Que eso también lo relatan los evangelios? ¿Cómo podrían haber movido la piedra sin alertarlos? No cierra, ¿no? De manera que esto nos refiere a que la honestidad de estos relatos. Las hipótesis alternativas, vamos a ver después las hipótesis de la resurrección, no cierran, no son consistentes, porque dejan muchas preguntas en el aire. Como decíamos, la hipótesis de que los discípulos habían robado el cuerpo del maestro es la misma hipótesis que se hace ecos Mateo. Él mismo recoge esto diciendo que es la versión difundida hasta hoy. Narra cómo las mismas autoridades se confabularon con los soldados para decir que cualquier cosa que digan que fueron los discípulos, ¿no? Y los sobornaron, y esa versión es la difundida hasta el día de hoy. Ahora bien, como propaganda, esta propaganda contra Cristo de la cual se hace eco Mateo, muestra que la tumba vacía era un hecho. Esto es lo que nos interesa probar en este momento. Después vamos a hablar de las apariciones. Lo que queremos fundamentar ahora es el hecho de la tumba vacía. El que hubiera, en el momento que Mateo redactó su evangelio todavía, estas versiones, piensen en los años 60, 70, de esta era, que esta versión era la que estaba difundida, muestra que la tumba vacía era un hecho. Y que si la tumba no hubiera estado vacía, enseguida las autoridades habrían mostrado el cadáver y denunciado todo como una farsa. Y no hay evidencia de una disputa en ese sentido. Lo que sí está la evidencia de la tumba vacía y de la versión de la cual se hace eco Mateo, conspirativa, de que fueron los discípulos. No hay ningún testimonio histórico, ni fuera ni dentro
de la tradición apostólica, porque también hay historiadores que narran esto, paganos, que hablen de que en realidad la tumba estaba habitada por un cadáver y esto fue lo que produjo una disputa. No, la disputa fue justamente por acusarlos de haber robado el cadáver. Y, a ver, si no hay otros comentarios, me gustaría centrarme para terminar, no sé si tengo tiempo, cuánto tiempo tengo, sí, en un par de cosas que me parecen muy hermosas, que refuerzan este tema del sepulcro vacío y la cuestión de cómo es un signo de pregunta que mueve a los discípulos este sepulcro vacío, la narración de Juan. Juan, capítulo 20, del 1 al 8, bueno, dice que el primer día de la semana, de madrugada, bueno, primero habla de María Magdalena, que corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo que Jesús amaba, el famoso discípulo amado, y dice, se han llevado al Señor, no sé dónde lo han puesto. Entonces ahí Pedro y el discípulo amado corren al sepulcro. Bueno, acá hay un reconocimiento de que Pedro tiene como una primacía sobre la comunidad, porque Pedro entra primero, porque si bien el discípulo amado Juan llega antes, espera que Pedro entre primero. Pero lo que nos interesa es esto: asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Se está refiriendo a Juan. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, entró en el sepulcro y dice de vuelta, vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto la cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Y remata así: luego entró el otro discípulo, Juan, el discípulo amado, que había llegado al sepulcro. Él también vio y creyó. ¿Qué es lo que lo hizo creer? ¿Qué es lo que lo hizo inmediatamente creer cuando lo único que estaba viendo era un sepulcro vacío que tal vez se le podía haber pasado en la cabeza, bueno, a lo mejor un ladrón de tumbas, ¿qué pasó acá? Pero ¿qué es lo que vio en ese lugar que lo movió a creer? Hay dos, no sé si tengo tiempo de contar las dos, son muy bonitas ambas meditaciones al respecto. Primero, el hecho de que el sudario es una manta que cubre la cabeza del fallecido, del cadáver, estaba enrollado, o según las traducciones, doblado aparte, ¿no? Estaba doblado aparte. Fíjense esto, y nos estamos preguntando por qué. Porque el discípulo amado vio y creyó. Parecería que tendría que haber visto a Cristo, no a una tumba vacía. Bueno, había una costumbre judía que se conocía muy bien en ese momento, que era que cuando el siervo, el esclavo, le preparaba la mesa al amo, siempre dejaba una servilleta doblada cuidadosamente junto con el resto de las cosas para su cena, su comida. Si el amo terminaba de comer y se retiraba, agarraba la servilleta y la dejaba hecha un bollo. ¿Eso qué significa? El siervo podía retirar los platos porque el amo había terminado de comer. Si el amo dejaba la servilleta doblada, eso significaba que iba a volver. Voy a volver. Por lo tanto, no me retires nada porque voy a volver. Esto es una muy linda explicación de por qué Juan, cuando vio el sudario doblado, pensó, Cristo va a volver, según la costumbre de esa época. Y por eso, ahí está, es lo que dice, lo que acaba de decir, no sé si lo dijimos al mismo tiempo, me leyó la mente, ya lo sabía, pero es lo que dice justamente Coca acá, exacto. El sudario muy bien doblado significaba que iba a volver, exactamente, Coca. Es muy hermoso esto, es muy hermoso porque está reflejando una costumbre que se conocía muy bien en ese momento
y que nosotros a la distancia no tenemos idea de esto. Pero como yo decía, es como la tumba vacía es como una especie de gran interrogante abierto que conmueve. Y tenemos que pensar en esta reflexión que desprende este pasaje de Juan. Juan que vio y creyó. Fue simultáneo, dice Coca, está bien, gracias Coca. A ver si tengo tiempo. Sí, y hay otra explicación, ustedes saben que los eruditos bíblicos hacen unas investigaciones muy exhaustivas respecto de las palabras originales en griego con que se narra esto. Hay un erudito bíblico, se llama Antonio Persili, y lo refiere a un libro muy lindo que les recomiendo si tienen oportunidad de leerlo, es Dicen que resucitó, de Vittorio Messori. Es un libro muy bonito sobre este tema de la resurrección de Cristo. Habla de la siguiente interpretación alternativa. Este erudito dice que hay que traducir no por lienzos que envolvía al cuerpo, sino por cintas, y que no es que estaban caídas, sino extendidas. Es una traducción posible y es otro elemento que nos ayuda a tal vez entender por qué Juan vio y creyó. ¿Qué dice Antonio Persili? Esto de que no estaban caídas, sino que eran vendas extendidas, muestra de una manera enigmática como si todas las vendas hubieran estado en su lugar y Jesús las hubiese atravesado, simplemente resucitando. Estaban extendidas como vendas, pero no estaban desordenadas ni caídas. Y esto es otro elemento que, según Persili, puede traducirse. Es decir, vendas no caídas, sino extendidas, y como cintas que cubrían todo el cuerpo hasta el cuello. Entonces, dice Persili, esto parece como un signo anticipador de aquello que Cristo después al manifestarse gozaba. Es decir, era un cuerpo material, Jesús verdaderamente resucitó en carne, pero hay algo que el mismo Evangelio de Juan cuenta, que es enigmático. Cómo, estando los discípulos reunidos con las puertas cerradas, Jesús se aparece en medio de ellos y dice: la paz esté con ustedes. No dice que atravesó puertas, no dice, ¿ven? Es muy sobrio el Evangelio en esto. Pero dice, estando las puertas cerradas, se apareció. Acá hay algo que nos está mostrando que Jesús, por supuesto que tiene un cuerpo material, porque llama a Tomás después a poner las manos en su costado, sin duda es un cuerpo material, pero es un cuerpo resucitado, un cuerpo que de alguna manera trasciende las limitaciones del espacio y del tiempo. Entonces es posible que también acá Juan nos haya querido mostrar como signo anticipador que este Jesús resucitado tiene en esa glorificación esta capacidad de trascender esas limitaciones, aún como cuerpo material, ¿no? Esto es una cuestión muy bonita, muy interesante, porque por un lado Jesús se manifiesta como el mismo Jesús, el mismo que había acompañado a los discípulos, y sin embargo es un Jesús glorificado, un Jesús que ya no muere más, un Jesús que asciende junto al Padre de una manera transformada y gloriosa. Este doble misterio, ¿no? El mismo pero transformado, ¿no? Este juego de ser el mismo pero diferente. De manera que, bueno, siendo más o menos la hora, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Vos viste alguna otra pregunta? Lo que queremos entonces, para cerrar, lo que estamos haciendo acá, antes de pasar directamente a las evidencias de resurrección,
es mostrar cómo, acá Fernando dice cómo pasa con los discípulos de Maús, claro, este hecho, sí, exactamente, supongo que te referís a este juego de evidencia y ocultamiento, es decir, fíjense, está bien, sí, te entiendo bien, hay claro. Un comentario en YouTube. Sí. De Sergio Bolini, no sé quién será. Mi hermano menor. Menos mal que ahora enseguida vamos porque si no me mata, pobre mi hermano menor. Gracias, Sergio, por venir. Como pasa con los discípulos de Maús, decía, cierro el comentario de Fernando, sí, claro, es decir, es este juego de aparece Jesús, pero de repente solo se dan cuenta que es Él cuando parte el pan, y cuando se dan cuenta ya no está. No es que se abrió la puerta y salió. Hay un juego ahí de aparición y de ocultamiento, no está más, no dice cómo fue. Y esto lo narra Lucas, no lo narra Juan, ¿no? De vuelta aparece una narración enigmática donde de repente Jesús ya no está más. Parte el pan, lo reconocen y ya no está más. No dice qué pasó. Por eso también de vuelta está este juego enigmático entre un cuerpo material, pero un cuerpo glorificado que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. Decime qué dice Sergio, por favor, Pepe. No, creo que escribió cuando comentabas lo de los ladrones de tumbas, y dice, los ladrones de tumbas robaban tesoros, no cadáveres. Claro, está bien. Justamente está bien, gracias Sergio. Sí, por eso justamente la gran pregunta, ¿por qué no se robaron la fina sábana o venda, lo que fuera de lino? Que se supone que el término griego está describiendo una manta de lino que era lo más caro, no tiene el menor sentido eso, que haya sido un ladrón de tumbas. Si hubiese llevado justamente lo más preciado para ellos, que era el valor que podían vender, no un cuerpo, sin duda. Gracias. Y Alan dice, qué lindo, me acordé de Santa Bernardita, Soubirius, no sé cómo se pronuncia, disculpen, que está incorrupta, sin Santa Bernardita, por supuesto, no sé cómo se pronuncia, disculpen mi francés, siendo la incorruptibilidad signo de la glorificación anticipada. Sí, es cierto. Así como Santa Bernardita, otros tantos santos gozan de incorruptibilidad, ¿no? Creo que el padre Pietralcina también me parece que está incorrupto. Hay muchos santos que muestran la incorruptibilidad. Ahí me ayuda Coca, muchas gracias. Subiru. Muchas gracias, Coca. Me ayuda en mi ignorancia de francés, Coca. El Padre Pío, claro, que llamaba el Padre Pío Pietralcina, que tiene la misma cosa de la incorruptibilidad, que es un signo, sí, un signo de anticipación de lo que es esa resurrección, esa glorificación final, seguro que sí. Así que bueno, les agradezco y si Dios quiere la vez que viene, ya habiendo abierto este gran signo de pregunta, que es qué pasó con esta tumba vacía que no cierra por ninguna parte, que haya sido un robo, ni de los discípulos, ni de un ladrón, y que está bien documentada, que ya vimos la honestidad de los redactores, etcétera, etcétera. Todo esto, y con esto cierro, nos introduce en la vez que viene para hablar de la evidencia de la resurrección. Vamos a empezar a hablar de las apariciones post-mortem de Jesús. Vamos a entrar de lleno en el tema de su resurrección. Vamos a dejar entonces estos hechos iniciales de su muerte, de su entierro, de la tumba vacía, para entrar de lleno al acontecimiento de su resurrección, Dios mediante. Muchas gracias.